Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB, tu cuenta digital. Empieza con un clic. Hyundai, innovación y calidad en cada modelo. Con el respaldo de Automotor, tu punto de partida. Gondwana, más que agua, una joya. Alpha Trading S.A., agente de carga, expertos en transporte de carga y logística. Hotel Las Hortensias, sucursal del Paraíso en la Tierra, Ciudad de Pilar. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, nuestro líder invitado es el doctor Antonio Cubilla, médico paraguayo reconocido internacionalmente. El doctor Cubilla es egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, especializado en patología en Estados Unidos en el Memorial Sloan Cancer Center, hospital asociado a la prestigiosa Universidad Cornell University de Nueva York. El doctor Cubilla fue en dicha institución residente, jefe de residentes, profesor e investigador. También es profesor emérito de la Universidad Nacional de Asunción. Es autor de 4 libros sobre patologías de cáncer y más de 120 trabajos científicos publicados en las más importantes revistas de investigación médica del mundo. Obtuvo el Premio Nacional de Ciencias del Paraguay en el año 2002. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, vamos a conversar con el doctor Antonio Cubilla, aquí en Líderes, desde los estudios de Unicanal. Tu cuenta digital empieza con un clic. Actívala desde tu celular en minutos. Rápido, simple, 100% online. Descarga la app y abrí tu cuenta hoy. Y además tienes la posibilidad de acceder a tu tarjeta de crédito digital. Banco GNB. Lo mejor empieza con un clic. Si tenés un auto y estás pensando en dar un salto a un vehículo SUV, la Hyundai Venue es para vos. Diseño moderno, tecnología inteligente y una cuota que se adapta a tu bolsillo. Además, este abril, siendo cliente de Automotor, te llevas 2 mantenimientos sin costo. Hyundai con el respaldo de Automotor. Aquí en Líderes tomamos el agua más pura del mundo. Aquí tomamos Gondwana. El agua mineral Gondwana llega desde un acuífero donde el agua se mantuvo inalterable desde hace más de 400 millones de años. Por eso, Gondwana es el agua más pura del mundo, premiada y reconocida por su sabor superior y su pureza inigualable por chefs y sommeliers europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Hacemos una pausa de 1 minuto y regresamos para comenzar nuestra conversación con el doctor Antonio Cubilla. Doctor, muy buenas noches. Muchas gracias que haya aceptado la invitación de acompañarme en esta mesa de líderes. Para mí un privilegio y un honor recibirlo en el programa. El honor es para mí, Federico. Soy un nacido tuyo.
diría un adicto. Gracias. Y no me imaginé de que estaría acá. Muchas gracias, doctor. Un honor para mí que usted vea el programa. Doctor, usted es médico. Además de médico, usted es investigador. Permítame que yo le diga que es un orgullo para todos nosotros que usted sea paraguayo. Usted es mundialmente reconocido por sus trabajos de investigación sobre patologías del cáncer. Ha escrito 4 libros, ha escrito más de 100 o 120 publicaciones sobre trabajos de investigación, y esos trabajos han sido publicados en las más prestigiosas revistas de investigación de medicina del mundo, donde se publican trabajos de premios Nobel. Cuénteme, doctor, ¿cómo se ha convertido usted en un referente mundial en investigación sobre patologías del cáncer? Bueno, exagerar un poco en tus expresiones, ¿verdad? Ahora sí, he hecho algunos trabajos en cáncer de páncreas, primariamente cuando hice mi formación en Estados Unidos de 10 años, y en cáncer de pene ya en el Paraguay, una patología, digamos, tan nuestra ahora. Entonces, la estrategia, digamos, para poder llegar a un nivel de publicaciones internacionales fue bastante compleja. Pero voy a resumir en una frase. Encontré un nicho de investigación. ¿Qué es un nicho? Es un concepto darwiniano, las Islas Galápagos, ¿verdad? Es un nicho para tales especies, ¿verdad? Hay solamente ahí, no hay en otra parte. Bueno, el cáncer de pene hay bastante en el Paraguay y no hay, o hay muy poco en los países donde se investiga. Hay mucho cáncer de pene en países como los nuestros, pero que no investigan. Entonces, cuando yo llegué, encontré ese campo abierto para estudios sencillos con metodologías baratas, ¿verdad? Simplemente describir cosas que veía, y aparecieron una serie de cosas nuevas, de tumores nuevos, nuevas relaciones entre factores patológicos y clínicos, trabajos epidemiológicos, relaciones con virus y otros factores externos. Y bueno, entonces la respuesta es haber encontrado el nicho, y esa es una recomendación para los jóvenes científicos. Busquen un nicho que sea idealmente casi monopólico, ¿verdad? Porque la competencia no es leal. Competir con los grandes hospitales o universidades de Europa y de Estados Unidos es imposible. Entonces hay que buscar algo que ellos no tienen. Correcto. Ahora, yo puedo enfocarme en un nicho donde a lo mejor no hay tantos trabajos de investigación, pero aún así mis investigaciones pueden no ser publicadas por no tener el nivel o la altura mínima exigida por esas prestigiosas revistas. Es decir, usted no solamente encontró el nicho, sino le aplicó al nicho elegido como estrategia todo un know-how y una expertise en investigación que usted había adquirido en esos 10 años que estuvo en Estados Unidos. ¿Cómo desarrolló un médico esa pasión científica? Por supuesto, verdad que las dificultades de publicación son inmensas. Exacto. Esté uno donde esté, ¿verdad? Es muy difícil publicar y tiene que jugar ciertas reglas de juego, ¿verdad? Exacto. La principal, es utilizar las técnicas paradigmáticas, las técnicas para que entienda la gente que están de moda, aquellas que son aceptadas por la comunidad de científicos. Un científico extremadamente original puede no querer respetar las técnicas que, digamos, se están sugiriendo para este tipo de estudios, pero las chances de que tenga dificultades para publicar van a ser enormes. Y como grandes ideas hay pocas en el mundo, más bien hay pequeñas ideas las que tenemos nosotros, entonces, lógicamente, es ese camino que nosotros seguimos para poder lograr algunas publicaciones. Algunas son
no muy buenas y otras moderadamente buenas. Yo no diría que no hay ninguna contribución revolucionaria que nosotros hicimos, ¿verdad? Quizás una contribución haya sido llamar al mundo la atención sobre que hay dos tipos de cánceres en el pene, y ahora se sabe que también en la vulva, en cabeza y cuello, en el esófago, después de nuestros trabajos, los que están relacionados con virus y los que no, y que cada uno de estos grupos de tumores tienen una morfología distintiva, que al mirar al microscopio uno puede decir en un 95% de los casos de que es por virus o es por otros fenómenos que no conocemos las causas. Para publicar en esas revistas donde se han publicado sus investigaciones, ¿uno de cada cuántos artículos pasa todos los filtros y finalmente se publica? Nosotros usamos una estrategia de presentación en un congreso muy competitivo en Estados Unidos y en Canadá, ¿verdad? Cada año, y presentamos generalmente 4, 5, 6 trabajos, y tuvimos suerte. Al principio teníamos una aceptación de más o menos el 80% para el Congreso, eso es para un resumen del trabajo, ¿verdad? Pero últimamente como que se fue agotando probablemente la originalidad, digamos. Entonces estamos en un 40-50%. Ahora hace 3 semanas presentamos en Texas 4 trabajos y habíamos enviado 8. 4 fueron rechazados. Pero no hay que desesperarse, porque aquellos que son rechazados, uno lo deja de lado y empieza a escribir artículo completo de estos 4 aceptados, porque tiene más chance de ser aceptados por las revistas. Las mismas personas que nos rechazaron esos trabajos también son los editores de las revistas. Entonces, lógicamente, sería perder el tiempo en publicar algo que ya fue rechazado. Y eso queda en el limbo, queda ahí, ¿verdad? A veces se resucita. Una vez resucitamos después de 20 años un trabajo, porque apareció una nueva técnica que no había hace 20 años, ¿verdad? Y resultó un fantástico trabajo epidemiológico de 100 pacientes, donde con unos estudiantes interrogábamos a cada uno de los pacientes durante 30 minutos prospectivamente y juntando casos en varios años, y luego los estudios de virus y otros estudios moleculares correlacionamos con los factores de riesgo para cáncer. Salió muy lindo ese trabajo. Doctor, aparte de su padre, que también fue médico, ¿qué profesores suyos, tanto a nivel local, Universidad Nacional de Asunción, como en la Cornell University de Nueva York, donde usted estuvo 10 años, lo inspiraron y lo motivaron para que usted tenga esta pasión por la investigación y por el método científico? Sí, mi padre médico me dio los valores de vida. Es lo que más aprecio de él, ¿verdad? La ética, el profesionalismo, cómo manejarse con los colegas, cómo manejarse con los pacientes. Era una persona que veía a un paciente y lo reconocía. Lo había visto hace 20 años, tenía una memoria fotográfica, ¿verdad? A lo mejor yo no tengo esa memoria de recuerdo, pero sí tengo la memoria morfológica. Es decir, veo así un tumor y ya lo grabo, ¿verdad? Y eso me sirve para el diagnóstico. Bueno, después vamos a hablar al final de mi padre otra vez, porque fue una figura capital para mi formación. El profesor Rolón, el profesor Franco, 2 genios que estaban en la cátedra de patología del Hospital de Clínicas. Con ellos yo me encontré, estaba bastante descarriado, porque yo no sabía qué hacía en medicina, cuanto que mi pasión era la literatura en ese momento, ¿verdad? En mis primeros años, ¿verdad? Y bueno, me encontré en la Facultad de Medicina disecando cadáveres, ¿verdad? Y aprendiendo las inserciones de 200 músculos en los huesos, ¿verdad? Algo totalmente insólito, ¿verdad? Y yo con mala memoria me fue muy difícil al principio. Pero de repente me encuentro con estos profesores que en su biblioteca tenían filósofos de la ciencia, tenían libros de Popper, ¿verdad? Tenían libros de Kuhn, tenían libros de Whitehead, ¿verdad? Grandes figuras de la educación y de la ciencia, los genetistas pioneros, ¿verdad? Teodosius Doshansky, un polaco que fue a la Universidad de Berkeley y descubrió que no hay diferencia entre las razas. Todas las razas genéticamente son iguales. Fue un boom en esa época, porque en ese momento se creía en la desigualdad de las razas. Bueno, esos libros había ahí, y estos 2 profesores
eran unos genios. Rolón y Franco. Y yo le debo a ellos un fenómeno, ¿verdad?, de que una observación tiene que ser profundizada. Y era un poco parecido a nuestra formación inicial literaria, porque en la academia literaria, que sabrás, ¿verdad?, como exalumno del mismo colegio, ahí se aprendía también a profundizar. Había dos temas en la academia, me voy a desviar un poquito, que a nosotros nos preocupaba en esa época, estoy hablando de la década del 50, ¿verdad?, y comienzos del 60. Uno era ser profundo, responder las preguntas de manera profunda, y dos era ser auténtico, ¿verdad? La autenticidad, encontrar ese camino de ser uno mismo, ¿verdad? Y me hace acordar del prólogo de Demian, la obra de Hermann Hesse, donde, que es un libro para adolescentes maduros, digamos, donde él describe el camino de la búsqueda para ser uno mismo, ¿verdad? Y notablemente este escritor lo volví a encontrar después, más tarde, con su otro libro, que es El juego de los avalorios, donde describe la idealización del científico viviendo en sería la torre de cristal, ¿verdad?, que él llamaba Castalia. Y el profesor y sus discípulos, el rigor, la disciplina germánica para, digamos, aprender el juego, ¿verdad?, que es la misma cosa que la formación científica. Entonces entronca un poco estos dos fenómenos, Federico. Filosofía y la gestión del conocimiento y la ciencia en uno mismo. Qué interesante, doctor. Y en Estados Unidos también tuvo profesores que fueron sus impulsores por este amor. Claro, en ese hospital donde yo estuve, era un hospital académico. En el criterio de las universidades de ese tipo, lo académico es lo investigativo, no es lo docente. Acá le llaman académico a lo docente, ¿verdad? Porque hay muy poca investigación, ¿verdad? Y allá lo académico es investigación. Claro, ese es un hospital, decían, o esa es una universidad muy académica. Eso quiere decir que tiene un nivel alto de investigación, ¿verdad?, y de descubrimientos, ¿verdad? Bueno, ahí tuve varios profesores que me enseñaron dos cosas, o tres cosas, dos exitosas y una fallida. Las exitosas, el diagnóstico, eran diagnosticadores de primera y habían descubierto muchos tumores haciendo diagnósticos, proezas diagnósticas. Eso por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, la investigación y la escritura científica. Uno de ellos, el doctor Fitzgerald, con quien trabajé en Páncreas, era un escritor literario, ¿verdad? Como buen irlandés tenía él era hijo de irlandeses, era primo de John Kennedy, el presidente de los Estados Unidos. Sí. Bueno, y él me enseñó a escribir, ¿verdad? Y el primer artículo que yo le entregué, en esa época se escribía a mano, ¿verdad?, en estas hojas amarillas como las que tenés acá. Hasta hoy uso estas hojas amarillas. Se corregía en rojo. Bueno, me entregó mi trabajo de más o menos 15 páginas o 20 páginas, todo rojo. Y una frase al final que decía: nunca más escribas algo horrendo como esto. Ese fue mi primer trabajo, ¿no? Bueno, entonces él me enseñó a escribir. Y bueno, toda esa cantidad de mentores que tuve hicieron de que yo pueda, digamos, también incursionar y sobrevivir en un mundo que es bastante, digamos, pesado, como es el mundo de la comunidad de los científicos. Luego tuve alumnos muy buenos y alumnos que fueron también, en cierta manera, al cuestionarme a mí, me mentorearon también. Creo que fue Anaximander, de los filósofos presocráticos, que habla el filósofo Popper como los que originaron la ciencia. Él decía: el alumno que cuestiona al profesor, ese es el alumno que yo quiero, aunque me moleste. Cuénteme, usted estuvo 10 años. Sí. Recorrió todo, residente, jefe de residentes, sí, profesor. Correcto, sí, así mismo. Profesor, digamos, junior, profesor asistente. Profesor asistente. Sí. Hablemos un poco de una de sus especialidades, tiene que ver con patologías del cáncer de pene. ¿Qué tan letal es el cáncer de pene y qué tan presente está en el paisaje de la salud paraguaya? Bueno, el cáncer de pene
tiene una incidencia, que es un término técnico, ¿verdad?, de números de casos por 100.000 habitantes, Sí. de 3 a 4. Era 4, ahora bajó un poco a 3. Bueno, eso Cada 100.000. Cada 100.000. Eso comparando con 1,05 a 1 en los países nórdicos, en Europa continental y en Estados Unidos. 0,5 es allá arriba, y a medida que uno va bajando, va subiendo la incidencia. Por eso tenemos un trabajo que todavía no está publicado, donde comparamos los genotipos virales de los pacientes del trópico y del no trópico, ¿verdad? Y aparentemente el factor tropical es muy fuerte para determinar la frecuencia del cáncer de pene. En el Brasil, por ejemplo, hay una variación entre el norte y el sur, ¿verdad? En São Paulo es 1, ¿verdad? Y en Pernambuco, en el noreste del Brasil, y hay una ciudad que se llama San Luis y Maranhão, ¿verdad?, 6. 6 cada 100.000. Sí, es el lugar de más alta incidencia poblacional de cáncer de pene. Estuve ahí un par de veces, hice algunos trabajos con ellos. Impresionante el tamaño de sus tumores. Yo me asustaba con el tamaño de nuestros tumores de acá, pero al ver los de ellos, ¿verdad?, son el doble de grandes. Entonces ha disminuido. De 4 cada 100.000 Sí. en Paraguay está en 3. Estos datos no son tan precisos. Ok. Porque no tenemos todavía buenos registros. Se está trabajando en eso, pero no es que está avanzando mucho el perfeccionamiento del registro poblacional. Pero esa es la cifra. Yo diría que 3 es la cifra más real, ¿verdad? Para hacer un lo mismo es muy alta, ¿verdad? Igual es alto. Sí. Para hacer un comparativo con el cáncer de cuello uterino, ¿cuál es la incidencia por cada 100.000 mujeres? Bueno, el cuello uterino debe ser por lo menos de 10 a 20. No tengo en este momento la cifra, Entiendo. pero es mucho más frecuente. Es mucho más frecuente. 10 a 1 con cáncer de pene, ¿verdad? Correcto. Pero fue desplazado por el cáncer de mama en los últimos 5 años, Sí. en el Paraguay, ¿verdad? Sí. Notablemente, cuando yo estaba en el Instituto del Cáncer, yo veía 4 o 5 casos diarios de carcinoma avanzado de cuello uterino. Sí. Hoy, en cambio, empieza a verse ya lo que le llaman el carcinoma in situ, en las etapas precoces. Es decir, cuando hay muchos in situ, hay menos infiltrantes, y viceversa. Y, digamos, la civilización médica hace que van subiendo los in situs con los diagnósticos precoces y van bajando los invasivos. Correcto. Eso va a ocurrir en cáncer de pene de aquí a 20, 30 años. ¿Qué tan letal es el cáncer de pene? Y es una enfermedad letal en un porcentaje de pacientes. Acá las cifras varían de 40 a 50% de mortalidad. Eso es altísimo. Casi 1 de cada 2. Sí, acabo de ver un artículo de Dinamarca, que es un país de bajo riesgo, ¿verdad?, y de alto desarrollo médico, y su mortalidad de cáncer de pene. Ellos estudiaron 1.200 casos de todo el país, Sí. durante un periodo de 20 años. Bueno, 16%. La diferencia es abismal entre la sobrevida en el primer mundo. En la Mayo Clinic hicimos un trabajo conjunto, yo me fui allá, y ahí era más o menos el 20-25%. La mortalidad por cáncer de pene. ¿Eso dónde? En Rochester, Minnesota, Ok. norte de Estados Unidos, población norteamericana. 1 de cada 4. Sí, sí. 25%. Y acá Sí. estamos más o menos entre 30 y 40%. Sí, sí. Tiene que ver con la presentación. Notablemente, uno de nuestros trabajos que presentamos ahora en Texas, hicimos una comparación de los casos de mi laboratorio, de los casos privados, comparamos con los casos del Instituto del Cáncer y del Hospital de Clínicas. En total juntamos 200 casos y notamos algo, que carcinomas iniciales in situ es una obviedad, ¿verdad? Se ven mucho más en el laboratorio privado. Y los carcinomas infiltrantes avanzados se ven más en los hospitales. Notablemente, para mí era el trabajo más flojo, ¿verdad? Sí. Y hicimos una comparación simplemente de los estadios de la enfermedad. Y especulamos sobre por qué ocurre esta diferencia geográfica, ¿verdad? Cierto. Que lo tengo bien claro, ¿verdad? Porque el carcinoma in situ se diagnostica y se trata y se cura en Correcto. el primer mundo. Cierto. Acá pasa desapercibido. Hay un una alto relación porcentaje. entre las características demográficas, entre la pobreza y la no detección primaria. Absolutamente, y por eso ocurre esto. Entonces no van a tratarse el in situ
y se convierte en infiltrante. En cambio, en el laboratorio privado, con un nivel sociocultural un poco, digamos, superior, ¿verdad? Entonces ahí ya está empezando a haber muchos carcinomas in situ, como está ocurriendo ya en el cáncer de cuello uterino. Es decir, estamos en una fase de pretransición, diría yo, ¿verdad? Con muchísima incidencia en esto del aspecto cultural y social. Absolutamente, absolutamente. En el estudio que hicimos prospectivo encontramos de que la gran mayoría, 80% de los pacientes de cáncer de pene no llegaban al 6º grado, ¿verdad? Tenían una pobreza económica medida, ¿verdad? Bastante grande, ¿verdad? Y tenían, lógicamente, eran fumadores, ¿verdad? Y estaban expuestos a enfermedades sexuales venéreas, en un alto porcentaje, sobre todo lo que le llaman la verruga genital, ¿verdad? Que es el condiloma, que es un precáncer. Correcto. ¿Qué otros síntomas, aparte de la verruga genital, qué otros síntomas no debo dejar pasar porque puede ser un indicador de cáncer de pene? Y hay lesiones que son planas y de color, ¿verdad? Y hay lesiones que son verrucosas, ¿verdad? Que crecen hacia afuera. Las planas son los carcinomas in situ generalmente, que pueden tener un color rojizo o negro, ¿verdad? Varía, fluctuación de colores. Y entonces, cuando hay una mancha, ¿verdad?, que no se cura con tratamientos tópicos, ¿verdad?, entonces hay que hacer una biopsia. Y cuando hay una lesión que sobresale, también hay que hacer una biopsia cuando es pequeña, porque se inicia con una lesión milimétrica, ¿verdad? Y luego, lógicamente, va progresando. Pero no es rápido, no es rápida la progresión de estas lesiones. Es decir, hay muchas oportunidades para curar esta para lesión. Evitar que se convierta en algo invasivo. Claro, porque después es grave. Una vez que invade las estructuras, se convierte en una patología grave y hasta hoy no hay tratamientos buenos. Hasta hoy en día, más allá de todos los avances. Hay muchísimos estudios, sobre todo en la India, en el Brasil, que tienen cantidad de casos, y en la China también. Pero no hay todavía fórmulas mágicas como hay, por ejemplo, en cáncer de mama, en melanoma, en los tumores germinales del testículo de las mujeres que se curan, y los linfomas que se curan con quimioterapia, ¿verdad? Correcto. Dígame, doctor, ¿cuánto por ciento de las posibilidades que una persona desarrolle cáncer tiene que ver con el ambiente o la epigenética? ¿Y cuánto por ciento de las posibilidades tiene que ver con los antecedentes familiares que de alguna manera generan un determinismo biológico o genético? Voy a tener porque tuvo mi padre o porque tuvo mi abuelo. Sí, claro, muy buena pregunta, porque este es un tema de discusión de hace muchos años. Y la hipótesis generada ya en la década del 50 y del 60 de que el 80% de los cánceres son de causas externas, ambientales muchas de ellas, y el 20% de causas genéticas, no ha podido todavía ser refutada esa hipótesis. Entonces existen cánceres que predeciblemente son genéticos, ¿verdad? Y el típico ejemplo es la poliposis colónica familiar, el retinoblastoma bilateral de los niños en el ojo, por ejemplo. Y hay una cantidad enorme de síndromes. La mutación BRCA para cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de útero, cáncer de trompa, produce cánceres, esta mutación, en distintos órganos, pero todos relacionados, digamos, del aparato reproductivo femenino. Y, por ejemplo, hay pacientes que se han extirpado las dos mamas, se han sacado el útero y las dos trompas y los dos ovarios por tener esta mutación. Ahora, esa persona que se quita las dos mamas porque le teme a ese determinismo que viene establecido por la genética heredada, sí, ¿puede desarrollar la enfermedad en otro órgano? Generalmente son en múltiples órganos. Generalmente empieza con uno y a veces es sincrónico, ¿verdad? Al mismo tiempo o no es sincrónico, ocurre en tiempos diferentes. Ok, quiere decir que aquella persona cuya madre o cuya abuela haya tenido cáncer de mamas y por lo tanto esta persona se quita, las mamas para evitar esa sentencia genética, sí, no elimina toda posibilidad de no enfermarse. No. Ahora, la mutación
es un segmento otra vez más pequeño de los pacientes con cáncer de mama, que es una patología muy frecuente. Yo diría, la probabilidad es menor. Claro, pero la historia genética es importante para el cáncer esporádico, llamémosle, para diferenciarlo del cáncer puramente genético, ¿verdad? Lo mismo es alta la incidencia, por eso una paciente cuya mamá o cuya hermana o abuela tuvo cáncer de mama tiene un escrutinio mucho más cercano y más intenso para encontrar lesiones precancerosas. Correcto. Doctor, cuando yo me refería a usted como un orgullo para los paraguayos por sus trabajos de investigación, usted me decía que mis comentarios eran hiperbólicos, porque en realidad usted ha hecho trabajos, pero no grandes ideas, sino pequeñas ideas. ¿Cuál es la diferencia entre las grandes ideas y las ideas menores? Bueno, y siempre vamos a los libros, ¿verdad? Que es una enfermedad que yo tengo, que ya no sé qué es idea propia mía o qué es una idea libresca, ¿verdad? Por eso estoy leyendo menos ahora para ver si puedo desarrollar alguna idea propia. Eso lo estudió Thomas Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas. Y él habló de dos tipos de ciencia, la que estás describiendo. La ciencia ordinaria de todos los días, que es la ciencia que nosotros practicamos, le diría pequeña ciencia, y luego la gran ciencia revolucionaria, la que cambia el paradigma. Thomas Kuhn era un historiador de la ciencia y se convirtió en un filósofo de la ciencia, y él creía que el avance de la ciencia se hacía de esta manera, con las grandes revoluciones. Y ahí nació la palabra paradigma, que la inventó él. Es una palabra tan abusada hoy, ¿verdad?, que se usa a todos los niveles culturales y no culturales, ¿verdad? Pero la ciencia revolucionaria cambia totalmente el entendimiento entre la ciencia descubierta y la ciencia anterior. Él dice, es como la Torre de Babel, donde uno no se puede hablar con el otro. Entonces, es abrupta la revolución, por eso le llama revolución. Y la otra ciencia es acumulativo el conocimiento. Se va acumulando el conocimiento y la analogía que hago es con un rompecabezas. El paradigma es el cuadrado del rompecabezas y las pequeñas contribuciones son las piezas del rompecabezas, que se van llenando siempre dentro del paradigma. Todos los científicos defienden la teoría original que generó toda esta otra cantidad de trabajos hasta que se llena este rompecabezas. Cuando se llena es como que viene un periodo, dice Kuhn, de disconformidad, de malestar, ¿verdad?, porque ya no se puede avanzar, ¿verdad? Y eso genera generalmente la revolución. El cambio de paradigma. Para ir a otro paradigma, y todos los científicos se van tirando con menor o mayor grado, al final se tiran todos otra vez al nuevo paradigma y abandonan el anterior, ¿verdad? Bueno, ese es su criterio del progreso de la ciencia. Y es bastante realista porque esta pequeña ciencia también es como un juego, ¿verdad? La analogía con el rompecabezas no la hago así de manera, digamos, muy dogmática. Es un juego. Para mí, la investigación científica tiene un componente lúdico enorme, ¿verdad? Y de ahí, ¿verdad?, que a mí me atrapa, ¿verdad? Me atrapa porque es como, yo no espero nada de lo que estoy encontrando. Quiero nomás encontrar algunas cositas que sean nuevas. Por ejemplo, encontramos grasa. La doctora Ingrid Rodríguez, que es la jefa de patología del Hospital de Clínica, trabaja conmigo en el laboratorio. Ella descubrió que había grasa en el cuerpo cavernoso del pene, por ejemplo. Una cosa que parece menor, pero no sabemos. No sabemos. Y fue publicado en la mejor revista. ¿Ah, sí? Y parece una nimiedad, pero es original. Nadie vio antes. Ni siquiera los tomos de Testú. Qué bien por los profesionales, por los científicos paraguayos. Y claro. Qué bien. No, yo tengo alumnos que son extraordinarios. El doctor Gustavo Ayala, que estuvo muy publicitado en estos días. Gustavo fue mi alumno en la facultad, después mi residente en el Instituto del Cáncer. Nosotros hablamos mi residente, ¿verdad?, cuando se formó con uno. Yo me comprometo con ellos generalmente, día y noche. Está trabajando en Estados Unidos. Y lo tuve que echar a Gustavo del instituto. Él aprendió en un año lo que otros aprenden en 3 o 4 años. ¿Y lo echó Y lo tuve que echar para que se vaya a Estados Unidos, ¿verdad?, donde puede aprovechar su inteligencia mejor que acá, ¿verdad?
Y ahí está. Está allá. Estuvo hace poco por acá. Hizo este descubrimiento extraordinario, ¿verdad? Paradigmático es, porque cambia la manera de ver. La gente, es decir, los científicos mayoritariamente creen que la genética o los cambios genéticos producen el cáncer, y él viene con otra idea diferente. Dicen, no, es una cuestión de metabolismo, de energía. Los nervios generan una gran energía que le pasan al cáncer con las mitocondrias. Y consiguió un oscuro investigador francés que estaba en Alabama, que había hecho este descubrimiento, y entonces se juntó con Gustavo y demostraron que son las mitocondrias que pasan de una célula a otra con la energía, ¿verdad? Con la bolsa energética para alimentarle al cáncer, ¿verdad? Entonces, una cosa extraordinaria. Así que mis alumnos son muy buenos, y tengo alumnas en Harvard, en Cornell, en Alabama, ya ni me acuerdo, pero en muchos lugares tengo buenísimos alumnos. Y en el Paraguay, por supuesto, los mejores patólogos. Doctor, ¿cómo ve a la sociedad paraguaya hoy, luego de haber vivido una década en Estados Unidos? Si comparamos cómo es la modernidad en el Paraguay hoy, con aquel tiempo donde en el que usted se crió, ¿en qué hemos mejorado como sociedad y en qué hemos retrocedido? Sí, yo no querría hablar, digamos, genéricamente, ¿verdad? Poblacionalmente, sociológicamente, porque no manejo los datos. Estoy seguro que tu pregunta puede ser respondida por alguien de esas disciplinas con datos, ¿verdad? Y no con subjetividades, ¿verdad? O percepciones. Pero sí puedo, digamos, extrapolar la pregunta a la parte médica, ¿verdad? Y a la parte, digamos, investigativa, ¿verdad? Bueno, lo que aprendimos nosotros en la década del 60, yo diría quedó el 40%, es lo que quedó, y el resto ha sido cambios. Bueno, el concepto de cambio es fundamental en la ciencia. Heráclito, otro gran filósofo presocrático, ellos fueron los fundadores de la ciencia teórica y las ciencias naturales. Él decía eso, de que todo conocimiento fluye, ¿verdad? Y se convierte en otra cosa. Acá en el puente es tal cosa y allá en el mar ya es otra cosa, ¿verdad? Y no queda quieto. Anaximander, que era su maestro, se le oponía. Él decía, no, la verdad es una, inmutable y no cambia. Y hubo un conflicto ahí, un debate que generó una cantidad de lindas ideas. Entonces, esa es, digamos, el cambio ha sido enorme en la parte científica. Ahí sí puedo decir de que lo que es hoy la medicina no tiene nada que ver con lo que era la medicina en la década del 60, ¿verdad? Para bien. Para bien, por supuesto. Hemos avanzado. No, tremendamente, ¿verdad? Tremendamente. Estamos hablando de lo local. Sí. Bueno, ha avanzado acá también. Acá también ha avanzado. No en la medida. Acá lo que faltan son las instituciones sólidas, ¿verdad? Acá hay un problema institucional de que pongámosle el mejor modelo que tenemos, que es la Facultad de Medicina. Okay. Todavía tiene el criterio europeo anterior de los feudos, ¿verdad? Las cátedras como feudo. Eso también viene de la Revolución de Córdoba, ¿verdad? Donde se hablaba de la libertad de cátedra. ¿Qué era la libertad de cátedra? Nosotros cuando jóvenes defendíamos, pero como locos, estos conceptos, ¿verdad? Que por supuesto hoy ya no los defiendo, ¿verdad? De que el profesor hacía lo que se le antojaba en su cátedra, ¿verdad? Era un dictador, ¿verdad? Y realmente que si uno no llegaba a ser jefe de cátedra, hasta mi época, hace poco, no podía hacer nada. Entonces, creo que nos ha cambiado mucho el componente institucional, ¿verdad? Correcto. Volvamos al tema de la sociedad. En el siglo XX, nuestros padres y nuestros abuelos nos han educado a partir de valores y principios. Nos enseñaron que valores como el respeto al otro, la cortesía y la buena educación son muy importantes para mantener las relaciones sanas. Hoy, sin embargo, se nota, inclusive en medios en donde debería transmitirse buenos ejemplos, como medios de comunicación o los propios debates que hay en el Congreso, se hace gala del vulgarismo y de los
insultos. Aquellos valores con los que nos educaron nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, ¿ya está? ¿Ya fueron? ¿Ya no volverán? ¿O hay esperanza de recuperar una sociedad con más valores? Bueno, el vulgo es una palabra que originalmente no tenía una connotación peyorativa. El vulgo era el pueblo. Ok. El vulgo era el pueblo, ¿verdad? Es decir, lo popular era lo vulgar. Pero se convirtió en una expresión peyorativa, la vulgaridad, ¿verdad? Entonces ahí hubo un cambio. Recuerdo hablando de vulgaridades, ¿verdad?, que abundan en nuestro país. Exacto. Y lógicamente todos los estamentos de la sociedad están permeados por la vulgaridad. Bueno, a nivel más literario, Vargas Llosa escribió un libro sobre esto, ¿verdad? La cultura del entretenimiento, que viene un poco también a ser parte, no soez como la que estás describiendo y que escuchamos acá todos los días y que yo detesto, ¿verdad? Si querés mi opinión, te doy ahí, detesto. Pero decía este diputado, exdiputado liberal que anda por Ciudad del Este, que tenía muchos títulos, ¿verdad? Decía, pero le estaban criticando por alguna expresión suya vulgar, ¿verdad? Sí. Y él decía, pero ¿cómo me van a criticar? Decía, ¿sí? Yo soy el resultado de nuestro sistema de educación. Yo soy igual que muchos. Y él tenía razón, ¿verdad? Él es el resultado de un desastroso sistema educacional que tenemos, ¿verdad?, que nos logra la transformación, digamos, de la cultura popular en una cultura, digamos, de mayor civilización, para no llamarle de otra manera. Si un amigo suyo con quien usted compartió trabajos en Cornell University en Nueva York como investigador y como docente, le dice, Antonio, contame cómo son los paraguayos, ¿qué le diría? Bueno, esa es una linda pregunta, pero yo le diría lo siguiente, que se compre 2 libros. Uno, la recopilación que hizo mi amigo Guido Rodríguez Alcalá de los trabajos de la doctora Susnik, no hace mucho, unos 5 años por ahí. Espectacular, ¿verdad? Ahí ella describe lo que es la cultura paraguaya. Y luego, para reírse un poco, el libro de mi también amigo y compañero de trabajo en ABC, Elio Vera. Elio Vera. El Tratado de la Paraguayología, o algo así se llama. Sí. Entonces, no tengo yo nada que agregar a estos 2 libros. ¿Quién es usted? Bueno, esas son preguntas, digamos, existenciales, ¿no? Yo soy uno de millones de personas que habitan el planeta. Uno más, ni más ni menos, que trató o trata de darle un sentido a lo absurdo de la vida. La vida es absurda, nadie a mí me pidió venir a la vida, me encontré viviendo, ¿verdad? Entonces tuve que intentar hacer algo con esta vida, desde el punto de vista absolutamente existencial, camusiano, ¿verdad? Probablemente influido otra vez por algún libro te estoy respondiendo esta pregunta, ¿verdad? Pero uno hace lo mejor que puede para sobrevivir en los distintos ambientes en que el destino le pone, ¿verdad? Porque el futuro es impredecible. ¿Y está contento con ser Antonio Cubilla? Nunca uno está contento, ¿verdad? Porque uno cree que nunca hizo todo lo que pudo hacer o puede hacer. Entonces, no estoy contento. ¿En qué cambió de parecer? ¿En qué cosa usted decía, bueno, esto va para acá, pero después dice, en realidad, la cosa va para acá? Sí, estamos hablando otra vez de los cambios, ¿verdad? De los cambios. De los cambios, ¿verdad? Y que la fluidez de la vida y los conceptos van evolucionando o involucionando y no son nunca los mismos en el mismo sitio. Eso es categórico. Entonces, yo he cambiado mucho en área científica, en los métodos, ¿verdad?
Los métodos que utilizaba ya no los utilizo y voy utilizando nuevos métodos en la medida que puedo. Voy cambiando de esa manera, también haciendo progresar un poquito la ciencia, ¿verdad? A nivel, digamos, llamémosle ideológico, he tenido múltiples cambios, ¿verdad? Y no me arrepiento ni me avergüenzo, ¿verdad? Empecé, me acuerdo, como a los 15 años yo era afiliado al Partido Liberal y trabajé 2 años militando en el ALON. Nunca más milité, digamos, en el sentido de ir a las reuniones, los comités, estar ahí, salir a la calle, que te garroteen, ese tipo de cosas. Bueno, siempre traté después de evitar la militancia. Pero después vino el movimiento del 68 francés, el movimiento de Berkeley, Marcuse, ¿verdad? El hombre unidimensional, los filósofos alemanes, digamos, marxistas que se fueron a Estados Unidos y revolucionaron las ideas de los estudiantes, ¿verdad? Yo estuve en el 68 de visita en Estados Unidos antes de mi viaje final, ¿verdad? Entonces, lógicamente, todo eso hizo de que me volviera izquierdista, ¿verdad? Dejé el liberalismo y me hice izquierdista. Pero rápidamente no me gustó ya y me gustó más el anarquismo, ¿verdad? Es decir, me fui a un extremo, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? El anarquismo y digamos, el marxismo o el socialismo, que es un marxismo simplemente decorado, digamos, no respetaban la propiedad privada, y eso a mí me viene de familia porque nosotros somos propietarios de tierra pequeña, ¿verdad? Hoy, pero anteriormente no tan pequeña, de 300 años. Y como que queda eso, ¿verdad? El respeto a la propiedad privada, y hoy creo, ¿verdad?, de que la propiedad privada tiene que ser respetada. Entonces eso era incongruente, por supuesto, con el anarquismo. Exacto. Y con el izquierdismo, y entonces volví al liberalismo, ¿verdad? Una especie de liberalismo decorado también, ¿verdad? Con algunas cuestiones sociales, una socialdemocracia más liberal. En Estados Unidos, por ejemplo, yo era demócrata, ¿verdad? No era republicano, ¿verdad? Pero el demócrata de Estados Unidos equivale a un conservador en el Paraguay, ¿verdad? En Latinoamérica. Así que eso del espectro es una cuestión también de ver. Pero lo que nunca fui socialista ni fascista, porque estas dos disciplinas no van con mi manera de ser, con mi entender del mundo, y sus orígenes están bien explicados, que son comunes. El librito ese, que es una joya, de Hayek, no sé si lo conoces, en castellano sería Conozco Camino de Servidumbre. The Road to Serfdom, sí. El camino a la servidumbre. Ahí está explicado los orígenes comunes, ¿verdad? Y Hayek es un tipo respetable, ¿verdad? Un premio Nobel. Aparte de eso, es una persona que era muy amigo con Popper, ¿verdad? Y Popper es mi ídolo, por lo tanto Hayek también. Doctor Cubilla, tenemos que hacer una pausa de 1 minuto y vamos a regresar. Y al regresar quiero pedirle que me responda la siguiente pregunta. Se la voy a dejar y usted contésteme cuando regresemos. Acaba de comentarme usted que Karl Popper es su ídolo. Aparte me dijo cosas muy interesantes durante nuestra conversación, que ha trabajado en la academia pura, que no es la academia del docente, es la academia de la investigación. Me dijo cosas muy importantes, como en esos lugares no se repite la medicina, en esos lugares se inventa lo nuevo sobre medicina. Y usted ha salido de esas casas, y para poder hacer investigación hay que pensar bien. ¿Qué consejo me da para que pueda pensar mejor? Respóndame eso luego de la pausa. Me interesa que me dé un consejo para que pueda aprender a pensar mejor. Hacemos una pausa. Antes quiero comentarles novedades que tienen que ver con nuestros amigos del Banco GNB. ¿Querés pagar, transferir o ahorrar? Descarga la app y abrí tu cuenta en minutos de manera rápida, simple, 100% online.
Además, con tu cuenta tenés la posibilidad de acceder a una tarjeta de crédito digital Banco GNB para disfrutar de todos los beneficios en diferentes rubros. Descarga la app hoy mismo desde App Store o Apps Gallery. Banco GNB, tu cuenta digital a solo un clic. Hacemos una pausa y regresamos para continuar con este lujo de conversación que tenemos esta noche con el doctor Antonio Cubilla. Tu cuenta digital empieza con un clic. Activala desde tu celular en minutos. Rápido, simple, 100% online. Descarga la app y abrí tu cuenta hoy. Y además tienes la posibilidad de acceder a tu tarjeta de crédito digital. Banco GNB. Lo mejor empieza con un clic. Doctor, ¿qué consejo me das para que pueda pensar mejor? Bueno, vamos a los presocráticos, ¿verdad? Que, digamos, inventaron la manera de pensar críticamente. Ellos le llaman discusión crítica. Ahora se popularizó el nombre de pensamiento crítico. Bueno, Tales de Mileto, Parménides. La discusión crítica, el diálogo, el debate, que va más allá del diálogo, ¿verdad? La confrontación, que sería un tercero, y los errores, construir de los errores. La gran mayoría de los descubrimientos científicos se basan en el análisis del error, la sistematización, un análisis cuidadoso, una observación minuciosa del error. Y en un porcentaje significativo aparece una nueva idea, una nueva explicación después de haber analizado el error. Entonces, esos criterios, me parece a mí, son los que hacen el día a día del científico. Nombres de papá y de mamá. Antonio Cubilla Bruschetti, Yolanda Nicasia Ramos. Él, médico, me enseñó los valores, la ética. Yolanda me enseñó el amor y la fuerza. ¿Existe Dios? Yo nunca lo he visto. ¿La felicidad es? La felicidad, digo yo, haber encontrado una buena mujer me hizo muy feliz. Mi actual señora, hace 35 años, me hizo muy feliz. Y otra felicidad es hacer coincidir el trabajo con el gusto, con el hobby. Hacer coincidir el trabajo con el hobby. Qué lindo, doctor. Doctor, dígame, ¿cuál es su palabra preferida? Serendipia. Explíqueme. Bueno, la serendipia es un hecho fortuito que ocurre en el proceso de una investigación. El famoso caso es el que todos conocen, el descubrimiento de los antibióticos por Fleming, ¿verdad? Okay. Que se fue de vacaciones, dejó de manera desaliñada sus instrumentos laboratoriales y a la vuelta estaban contaminados, ¿verdad? Y ahí encontró de que esa contaminación indujo al descubrimiento de la penicilina, ¿verdad? Esa fue una gran serendipia. ¿Cuándo fue la última vez que lloró? Hace 3 semanas. No soy de llorar. Y fue cuando venía volando de Estados Unidos hacia el Paraguay después de haberle visto a mi hija, que hace 25 años que está viviendo en Estados Unidos. Y estaba solo, yo en el avión, por suerte no había nadie. Me puse a pensar en ella y lloré. Yo diría casi 5 minutos seguidos. No podía contenerme.
¿Hace cuánto está viviendo en Estados Unidos? Unos 25 años. La ve Mi poco. hija menor, sí, la veo poco. Doctor, si pudiese usted escribir un mensaje en el cielo para que lo vean millones de personas, ¿qué mensaje escribiría? Bueno, volviendo al tema de mi padre, ¿verdad? Cuando el padre Alonso en las clases de literatura, César Alonso de las Heras. del primer año, tendría 13 años, recuerdo bien, tenía un librito de tapa amarilla y en la primera página estaba parte del poema de Jorge Manrique, decía coplas a la muerte de mi padre. Una de las piezas más bellas, escritas antes del descubrimiento de América, ya por 1400 y tantos, ¿verdad? El prerrenacentismo español, ¿verdad? Uno de los poemas épicos, ¿verdad? Elegíacos, más poderosos. En los últimos versos decía lo siguiente, anoté acá: aunque la vida perdió, dejónos harto consuelo su memoria. Dejónos alto consuelo. Harto consuelo su memoria. Su memoria. Su papá murió, pero y mi padre también. Dejó tantos recuerdos, tantas cosas importantes, ¿verdad? Que lo hacen eterno. Que no hace falta que haya publicado 2 artículos. Doctor, un gran placer conversar con usted. Quiero agradecerle por acompañarme. Muchas gracias. Gracias a vos, Federico, y a tu enorme audiencia. Señores, esto fue Líderes. Buenas noches.